Estudiando para compartir, lección número 8. Luz desde el santuario. Bienvenidos. Queremos saludar a cada uno de los hermanos que nos están viendo en este momento y también aprovechar para saludar a los pastores que hoy nos acompañan en este repaso de lección. Quiero saludar al pastor John de la Iglesia de la Esmeralda. Pastor, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Gracias, pastor, a usted y a cada uno de ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí nuevamente. Y también queremos saludar a nuestro pastor Johnny Rinas, que él es el pastor asociado de Tierra Linda. Pastor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Pastor Daniel, muchísimas gracias por la invitación. A cada uno de ustedes, el Señor les bendiga grandemente. Muy bien, hermanos, en este momento vamos a empezar este repaso de la lección que ha sido muy significativa y muy importante, donde hemos y estamos aprendiendo lecciones importantes para nuestra vida y seguro será una gran bendición para nuestra iglesia. Nos encontramos con un tema que es fundamental y trascendental para nosotros como iglesia adventista, ¿cierto? Vamos a hablar del santuario. Así que, como es tradicional, antes de empezar, yo quisiera preguntarte, pastor Johnny, si tienes algún tip o consejo que quisieras brindarle a nuestros maestros que nos están viendo en este momento. Bien, naturalmente cuando nosotros tenemos este tipo de repasos que tienen que ver un poco con la historia y tiene una gran cantidad de información, yo creo que el consejo más importante es hacerlo sencillo y que en medio de todos estos rituales, de todos estos simbolismos, podamos ver lo más importante, que es la persona y la obra de Jesucristo. Es decir, utilizar un lenguaje sencillo, lo más práctico posible para que se pueda comprender esas verdades, ¿cierto? Y sobre todo ver a Jesús en medio de todo este proceso. Muy bien. Pastor John, ¿deseas complementar algo más? Sí, claro. Yo quiero aconsejar a los maestros a que evaluemos al final de nuestro repaso para ver si realmente los conceptos quedaron claros. Es importante que estos temas realmente le queden claros a la hermandad. Bueno, muchas gracias por esos consejos que son muy valiosos. Ahora sí vamos a entrar de lleno a este repaso de la lección. El versículo para esta semana es centrado en Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Así que vamos a empezar a hablar sobre el santuario. Yo quiero preguntarles a ustedes, John, ¿tú qué piensas, pastor? ¿Qué diferencia hay entre el concepto del santuario del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Ok, tal cual como la lección lo mencionaba, pastor, la expresión tabernáculo hace referencia al santuario que Moisés construyó en la tierra. Hace referencia a ese. O sea, en el Antiguo Testamento, el santuario es ese santuario que estuvo allí, real, el palpable. Que se construyó. Exactamente, el que se construyó. Y el del Nuevo Testamento, pues, hace referencia al santuario celestial, ¿sí? Que es a lo que realmente la lección nos está haciendo a nosotros énfasis. El celestial es el original, por así decirlo, y el terrenal es la sombra, es la copia del que se encuentra en el cielo. Muy bien. Y Pastor John, entonces, ¿cuál es el concepto ahora en el Nuevo Testamento? Y esto, ¿cómo ha cambiado la comprensión? ¿Cómo ha cambiado la comprensión del santuario a lo largo de la historia? Yo creo que así como lo decía el pastor John, hay una transición y en esta transición hay una especie de silencio. Ahí es donde Pablo tiene un papel importante en la epístola de Hebreos, porque él viene a rescatar todos esos sacrificios, esos procesos que se hacían en el Antiguo Testamento, como lo decía el pastor John, eran una sombra o prefiguraban aquello que iba a venir más adelante. Pablo toma el énfasis y dice, estas no son cosas que hayan quedado en el pasado, sino que son una sombra de algo que se cumplió, y naturalmente se cumplió con la persona y la obra de Jesucristo. ¿Vas a complementar algo más? No, sí. Entonces nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento se presenta el santuario terrenal que construyó Moisés. Esto ahora en el Nuevo Testamento por Pablo es comprendido de que este santuario que fue edificado era una pequeña sombra o vislumbre del santuario celestial. Y con el transcurso de la historia, especialmente desde 1844, comprendemos
que la comprensión del santuario celestial se abrió y podemos ahora entender el verdadero papel de lo que está ocurriendo en el cielo. Sí, ahora que tú lo mencionas, Pastor Daniel, hermanos, hay algo muy importante y quiero hacer énfasis en lo que el pastor menciona porque realmente es importante. Ni siquiera Guillermo Miller, quien estudió la profecía a profundidad, entendía el santuario como nosotros lo entendemos hoy en día. Como lo entendemos hoy, porque la verdad se construye, ¿no? La verdad es como la luz de la aurora, cada vez es más progresiva. Entonces, esto es claro, ¿no? Desde 1844 hasta acá hemos comprendido y la visión se ha abierto de saber cuál es el verdadero papel del santuario celestial. ¿Listo? Ahora, Pastor Johnny, quiero preguntarte algo. ¿Qué significa saber que Jesús está ministrando en nuestro favor en el cielo? Bueno, yo creo que lo podría resumir con una palabra y es seguridad. Muy bien. Es el simple acto de saber que a pesar de mis debilidades, a pesar de mis luchas, hay alguien que intercede por mí y no es cualquier persona, ¿no? Es Dios mismo quien intercede por mí y esto hace que mi concepto a la salvación, aunque tengo errores, aunque soy pecador, aunque parece difícil, en Dios es posible y es real. ¿Tú qué piensas, pastor? Qué certeza nos da a nosotros, ¿no? Sí. Saber que Jesús ministra por nosotros, es nuestro abogado. Qué certeza tan grande, Pastor Johnny. Ahora que tú lo mencionas, yo creo que la esperanza nace en nuestro corazón. Me parece muy, muy importante entender que todo este tema del santuario es esperanzador para nosotros. Así que podemos resumirlo de que es un hecho impactante que nos da fuerza y esperanza para saber que todo lo que creemos es real. Así es. ¿Cierto? Y que muy pronto esa consumación, lo que Jesús está haciendo hoy en el santuario celestial, va a llegar pues a su conclusión. Bueno. Y esa conclusión es gloriosa, ¿cierto? De nosotros estar en el cielo con Él. Ahora quiero hacerles una pregunta que también nos daba la lección y nos hablaba sobre el Yom Kippur. Así que, Pastor John, ¿qué importancia tiene el día de la expiación en nuestra vida actual? Así que, pero empecemos, ¿qué significaba o qué era el día de la expiación para el pueblo de Israel? Bueno, el día del Yom Kippur para el pueblo de Israel era el día de la expiación de sus pecados. Ese día ellos guardaban cilicio, estaban consagrándose a Dios, pidiendo perdón por sus pecados. Pues sabemos que ese día la fiesta espiritual era importante, ellos iban a recibir el perdón de sus pecados. Si en ese momento ellos recibían el perdón de los pecados, yo creo que después de que pasaba el día del Yom Kippur, la fiesta era grande, porque su vida comenzaba de cero nuevamente, era una hoja en blanco otra vez. Es importante que nosotros podamos entender la transición que hay entre ese día, porque se perdonaban sus pecados, y lo que pasa con nosotros hoy en día. Y creo que el pastor Johnny mencionaba tras bambalinas, porque nosotros tras bambalinas discutimos aquí la temática, debatimos un poquito. Él mencionaba algo muy importante, y es que llegará el momento en el que no habrá intercesor. En el día del Yom Kippur se intercedía. Hoy en día se intercede por nosotros, porque Cristo está intercediendo por nosotros, pero llegará un momento en el que no habrá más intercesión. Así es. Entonces, comprendiendo, Pastor Johnny, lo que fue el día de la expiación para el pueblo de Israel, hoy en nuestra actualidad, ¿qué significa el día de la expiación? Bueno, yo creo que hay tres momentos importantes en el Yom Kippur. Uno es el momento del sacrificio, ¿no? Aquel cordero que iba a cargar todos los pecados de todo el pueblo, porque ese era un momento en el que todo el pueblo estaba pidiendo perdón por sus pecados. Luego tenemos la figura del sacerdote, que es ese mediador que hace posible el perdón. Y por una vez en todo el año, únicamente el sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Producto de este acercamiento con Dios, era la vez en el año donde la presencia de Dios se hacía de alguna manera visible en medio del pueblo a través de una nube. Una nube dice que llenaba el lugar santísimo. De igual manera, tenemos estas tres funciones hoy en día. Hay un cordero que se sacrificó, y lo más importante es que se sacrificó una vez y para siempre. ¿Qué significa esto? Anteriormente, cuando las personas se cometían errores, diariamente tenían que sacrificar el cordero para pedir perdón. No es necesario que Jesús muera todos los días. Hebreos dice que Jesús murió una sola vez
es suficiente y para siempre. Lo segundo, hay un sacerdote en el cielo, y Hebreo nos dice que ese sacerdote es Jesús. Pero lo maravilloso de esta historia es que es un sacerdote que nos puede entender. Es un sacerdote que entiende lo que es ser humano. Que vivió lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Que vivió en un mundo de caos, en un mundo donde hay injusticias. Así que este sacerdote nos entiende, comprende nuestras luchas. Y la tercera realidad que es de suma importancia es que en algún momento, como lo dice Apocalipsis, el santuario se llenará de humo a causa de la presencia de Dios. ¿Qué significa esta realidad para nosotros? Habrá un momento donde cesará la intercesión. Habrá un momento donde Dios naturalmente terminará su juicio y sencillamente vendrá a dar la recompensa según lo que cada quien haya creído. Ahora es importante resaltar que ese momento va a llegar cuando todo ser humano haya tomado una decisión de seguir a Dios o no. Cuando eso pase, entonces ya el papel de intercesión va a cesar, ¿cierto? Pero lo importante, queridos hermanos, es comprender que hoy estamos en el día de la expiación. Y yo quisiera cerrar esta pregunta con esto. Y así como Israel examinaba su corazón, porque con tan solo un pecado, el sacerdote moría dentro del templo, dentro del santuario. Hoy nosotros debemos examinar nuestro corazón como lo hizo Israel, con el propósito de estar a paces con Dios y realmente saber de que Él me perdona y me acepta, porque yo creo que a veces eso es lo que más nos carga a nosotros. Así que debemos examinar nuestras vidas. Muy bien, ahora continuamos con la siguiente pregunta. Pastor John, ¿cuál es la relación entre la muerte de Cristo en la cruz y su intercesión en el santuario celestial? ¿Cuál es la relación que esto tiene? Pastor, yo quiero leerlo textual de la lección. Para ustedes, mis queridos hermanos, voy a leer del día jueves. El último párrafo dice así: el plan de salvación es un plan integral para resolver el gran conflicto y rescatar a este planeta de las garras de Satanás. La vida de Jesús, porque ya va a hablar de Jesús y su muerte, reveló el amor de Dios ante un mundo necesitado y un universo expectante. Su muerte reveló la atrocidad del pecado y proyectó salvación para toda la humanidad. Amén. Aquí ya resolvimos la primera parte de la pregunta. La muerte de Cristo tiene relación con lo siguiente: su intercesión en el santuario celestial ofrece los beneficios del perdón, de la expiación, a todo aquel que se acerque con fe para recibirlos. Amén. Entonces esa relación es, yo creo que lo más importante que ocurre en el universo y acá, ¿sí? Porque como lo decía el pastor, la muerte de Jesús en la cruz lo que hizo fue, y lo que hablábamos ahorita detrás de cámara, fue vindicar el carácter de Dios, pero también salvar al pecador y demostrar que realmente un gobierno de Satanás no es posible en ninguna parte del universo, porque lo que genera es caos, muerte, la muerte de Dios. Pero ahora el papel de Cristo en el santuario nos da seguridad a nosotros de que muy pronto toda esta muerte, todo este pecado va a terminar así. Es que, pastor, para cerrar aquí la idea, se acepta la muerte de Cristo, automáticamente tenemos un intercesor. Amén. Qué bonito. Claro y contundente. Así que yo quiero preguntarle ahora al pastor Johnny, pastor, ¿debemos temer el juicio de Dios? ¿Y por qué el juicio es tan necesario para el plan de salvación? ¿Por qué? Bien, naturalmente, pastor Daniel, el Antiguo Testamento nos habla de una realidad. Desde el Antiguo Testamento se nos viene hablando acerca de un momento de juicio. Querramos o no lo querramos, creyendo o no creyendo, va a haber suceder un juicio. Ese juicio es necesario, como lo decía el pastor John. La muerte de Cristo no solamente es para el perdón y el restablecimiento de la raza humana, sino que también tiene el propósito de vindicar el carácter de Dios. Porque recordemos que el problema del pecado no inicia con Adán y Eva. El problema del pecado viene más atrás. Viene con un ser creado por Dios que se levantó en contra de Dios y empezó a dejar una idea en el aire, y es: ¿Dios realmente es justo? Así es. ¿Realmente merece ser obedecido? Cuando esta duda tiene una respuesta: cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, no solamente nos da el derecho a ti y a mí
de la salvación y del hecho de que podemos ser perdonados, sino que además ante el cielo y los seres que no han caído, porque la Biblia habla de seres que no han caído, se vindica la santidad y el carácter de Dios. ¿Qué significa esto? Los ángeles, los seres de otros mundos se dieron cuenta que el engaño de Satanás terminó mal y que realmente Dios es justo. Entonces, con esta idea en mente, quiero finalizar de la siguiente manera. Dios no necesita un juicio, porque Dios sabe quiénes somos. Dios sabe si somos justos, si vivimos conforme a su voluntad, en sus caminos, creyendo en Jesús, o no lo hacemos. Pero este juicio es necesario, lo dice Pablo también en una de sus cartas, para validar la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué significa esto? Dios perdonó al pecador, pero ahora ¿cómo es posible que ese pecador va a habitar en un lugar santo? ¿Cómo sabemos o cómo saben los ángeles que no va a ser un problema para el cielo? De ahí el juicio investigador, porque en el juicio investigador nosotros delante de los ángeles, de los seres que no han caído, vindicamos realmente que hemos vivido una vida con Jesucristo, que a pesar de nuestros errores pedimos perdón y que nuestra confianza está puesta en el sacrificio de Jesús. Entonces, el juicio es un testigo que demuestra por qué los que son salvos y por qué los que se perdieron se van a perder. Ahora, Dios es justo. Y Dios es justo. Ahora, el juicio nos da una certeza a nosotros también, y es de que tenemos un abogado. Así es. Alguien que intercede por nosotros. Entonces, ¿debemos temerle al juicio, sí o no? No, rotundamente ¿Sí no. o no? Claro que no. Hermanos, no hay nada que temer, porque Dios está obrando a nuestro favor. Así que vamos a ir terminando con esta siguiente pregunta. ¿Cómo influye el concepto del santuario en la forma que nos relacionamos hoy con Dios y con nuestros semejantes? Cuando nosotros nos adentramos en el tema del santuario con humildad, con sencillez y colocamos a Dios primero para que Él nos guíe, nosotros comenzamos a entender el perdón divino. Y cuando entendemos el perdón divino, nosotros nos relacionamos con los demás como Cristo desea que lo hagamos. Con amor, con paciencia, con tolerancia, tal cual como Cristo lo hacía con nosotros. Yo creo que el santuario nos muestra a nosotros el amor de Dios en todo su esplendor. Así que todo se trata del perdón. O sea, cuando yo comprendo el concepto del santuario, eso cambia la forma en que yo me relaciono con Dios y también con los demás. Porque así como Dios me perdona a mí, es importante yo perdonar a los demás. ¿Tienes algo para opinar de ti? Yo quisiera de pronto agregar una partecita, y es: el santuario muestra una realidad. Y es que Pablo también lo menciona en Romanos: la paga del pecado es la muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y es una realidad que hay en el santuario. ¿Qué significa esto para nuestras vidas hoy en día? Cuando yo lastimo a las personas, cuando yo hago daño, cuando infringo la ley de Dios, hay una consecuencia. La consecuencia que nosotros teníamos que pagar, eventualmente la paga Jesús. El santuario nos recuerda que sin el sacrificio del Cordero todo ese proceso no tenía sentido. Importante, ¿no? Sin el Cordero, el sacerdote no tendría principio, el lugar santo, el lugar santísimo serían solo un adorno. El Cordero es lo que hace posible esa transición y lo que asegura nuestro perdón. Cuando yo veo el santuario me doy cuenta que lo que para mí es gratis tuvo un precio muy costoso. La salvación es gratis. Tú y yo pedimos perdón y somos perdonados por Dios. Pero el santuario nos recuerda que ese perdón tuvo un precio muy elevado, que fue la muerte de Cristo Jesús. Cuando yo veo que mis pecados produjeron la muerte de Cristo, ya veo el pecado de manera diferente. Ya no me gozo en él, sino que entiendo que mis acciones llevaron a la cruz al ser que más me amaba en ese ¿Cuánto valemos nosotros para el Mesías? Que Su sin vida. dudarlo, claro, imagínate. Nada más y nada menos. Hay muchas cosas más que nombrar, pero recordemos, queridos hermanos, que todo lo que hemos podido observar y ver a través del santuario terrenal es una sombra de lo que sucede en el cielo. Cada mueble, cada ceremonia, cada fiesta nos representa la obra que Jesús está haciendo a nuestro favor hoy en el cielo. Pastor John, ¿qué texto es fundamental que se estudie esta semana, que tú le digas a los hermanos, no deje de leer este texto? Hermanos, yo creo que todos los textos de esta semana son importantes, pero para mí hubo uno que me tocó fundamentalmente y fue el de Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. ¿Quieres leerlo? Sí, claro, voy a leerlo. Por lo cual,
Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Pastor Johnny. Pastor Daniel, una realidad que siempre ha impactado mi corazón está en Hebreos 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y hay una invitación de parte de Pablo: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Eso nos da esperanza. Así que para ir terminando, queridos pastores, en una frase, ¿ustedes cómo resumirían, según lo que a ustedes les parece más importante del tema central de esta semana? Sin merecer nada, Dios nos otorgó todo. Amén. Sin necesidad de explicarlo. Suficiente, Pastor Johnny. Yo creo que es el hecho de que Jesús entregó todo para darnos paz y salvación. Y yo quiero también cerrar comunicándoles, diciéndoles lo siguiente. Dios nos da su justicia, el cual no merecemos, pero Él participó de nuestra muerte, el cual Él no merecía. Hermanos, esta lección nos da un mensaje poderoso y muy concreto en saber de que nuestras esperanzas y certezas están centradas en Dios, en la labor que Jesús está haciendo hoy en el santuario celestial. El día de la expiación, el juicio investigador está ocurriendo, así que hoy debemos tomar decisiones importantes para nuestra vida y saber que esas decisiones que tomemos en el presente tendrán una importancia en nuestro futuro, porque Cristo viene pronto. Pastores, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Queremos saludar a los hermanos y una vez más invitarlos a que puedan compartir este mensaje para que todos los demás hermanos, los estudiantes con los que ustedes están cada sábado, ustedes como maestros de nuestras iglesias, puedan disfrutar este mensaje y ser una bendición como lo ha sido para nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga y un fuerte abrazo.